Esta mañana vamos a seguir estudiando el libro de Job. Y mi tarea hoy es explorar más el sufrimiento de Job y entender algo de su angustia. Es muy importante para nosotros porque nosotros también en este mundo sufrimos. En este mundo nos sentimos angustia. Nos sentimos angustia. Pero es mi deseo que a través de estudiar a Job, que podemos también crecer y madurar y dejar que el Espíritu Santo nos forma. Es sumamente importante que tengamos la comprensión correcta del sufrimiento. Porque no solamente es importante durante que estamos en el desafío, pasando por esa tribulación, sino también antes de la tribulación. Porque si no estás sufriendo de algo, vamos a sufrir. Jesús nos dijo que vamos a sufrir. Y tenemos que estar bien claro en cómo es la vida. Para estar preparado cuando llegue esta tormenta. Porque esa tormenta nos tiene un costo emocional y también psicológico que puede destruir los cimientos de nuestra fe. Y tenemos que fortalecernos más y más. Como dice el título del sermón, la pregunta más importante, siempre cuando estamos pasando por algo y sentimos la angustia, preguntamos ¿por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Pero esta mañana yo quiero decirles, porque está en Job, que hay una pregunta mejor, hay una pregunta más importante si queremos tener ese gozo y paz que deseamos. Hay una pregunta mucho más importante. Y eso es la pregunta que vamos a estudiar. Señor, ayúdame esta mañana, ayudarme a mantener enfocado mi mente, mi lengua, con el idioma, que el Espíritu Santo fluye en mí, dentro de mí, hacia afuera. Que yo puedo compartir el mensaje que tú nos tienes y que los hermanos también están llenos de espíritu, que estén atentos, porque queremos amarte mejor. Padre, reconocemos que no te amamos en la forma que mereces, pero queremos amarte mejor, entenderte mejor, servirte mejor. Ayúdanos esta mañana, Señor, te pido en el nombre victorioso de Jesús. Amén. Bueno, abre sus Biblias al libro de Job. Y voy a repasar un poco de lo que Abel predicó antes. Él hizo un excelente trabajo. Pero como el libro de Job, como está en nuestros idiomas, en inglés, español, nosotros perdimos la esencia de la literatura de Job. Es un libro de mucha poesía, de sabiduría, y nosotros no podemos verlo en español, ni siquiera en inglés, sino en su idioma original, que es hebreo. Y como ese libro es tan profundo, los expertos dicen que es un libro muy profundo, que vamos a repasar rápido, Job 1, 2 para llegar a 3, pero vamos a verlo de otro punto de perspectiva. Es un libro muy profundo y vamos a verlo del lado de Dios. Del lado de Dios. La semana pasada habló Abel, como dije, hizo excelente trabajo, pero estaba centrado en el personaje de Job. Pero vamos a ver cómo actúa Dios para entenderlo mejor, para entender nuestro sufrimiento mejor. Job no es un libro centrado en el sufrimiento de Job, sino que el tema central es las maneras de Dios. Es un teodicea. ¿Qué es un teodicea?
Es una explicación sobre cómo gobierna y actúa Dios. Y los eruditos dicen que Job representa un logro supremo de la sabiduría hebrea. También se llama el libro más intenso teológica y intelectualmente del Antiguo Testamento. Vamos a ver rápidamente Job 1:8 que está en la pantalla, porque hay algo muy importante que quiero llamar la atención a eso. Y yo voy a hacer lo mejor posible para explicarles en español, que me cuesta, de el mensaje que tenemos hoy. Y quiero que estén bien atentos, ¿ok? Porque eso es muy profundo. Como el libro de Job es muy profundo, vamos a profundizarnos también. Job 1:8 dice: entonces el Señor preguntó a Satanás. ¿Quién está preguntando? El Señor. ¿A quién? A Satanás. ¿Te has fijado mi siervo Job? Cuando veo Job, lo leo en inglés. Discúlpenme, voy a decir Job, pero quiero decir Job. ¿Te has fijado mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable, de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. ¡Wow! ¡Wow! Pero lo más asombroso no es cómo describe a Job, sino esa conversación debería generar preguntas. Porque en el 1:7 también dice que había una corte celestial. ¿Y llega quién? Satanás a presentarse delante del Señor. Nosotros tenemos muchos conceptos de cómo es Dios. Dios está en el cielo y Satanás nada más en el infierno. Y como que muchos conceptos. Pero me imagino que ese no va con el concepto de uno. ¿Qué pasa aquí? También, mucho más aterrador, y eso es algo que me enseñaron en el seminario, eso es algo que debería estremecer y asustarnos. ¿Por qué? Porque Dios le habla a Satanás. ¿Te has fijado en Job? Él comienza la conversación, ¿cierto? ¿Y por qué es aterrador? Dios es quien hace la pregunta. Y parece, y por eso quiero que estén atentos, parece provocar a Satanás para que atormenta a Job. Quizás uno pregunta, Satanás no le pide a Dios que le permita atacar a Job. ¿De quién fue la idea? Wow. ¿Dios está tentando a Satanás? Pregunto. ¿Es posible? No es posible. Por tentar es hacer algo mal, algo contra de Dios. Y si Dios es puro, bueno, todo el tiempo, perfecto, no puede tentar entonces, ¿qué pasa? No, es difícil de entender. Y uno dice, ¿de qué lado está Dios? ¿No está al lado de Job? Es como una policía llamar a un ladrón. Mira, ¿viste la casa de Abner? Tiene tremenda casa con televisores. Y la mujer tiene ollas. Y los niños tienen su juguete de videojuego y tremendo carro. Un policía no va a hacer eso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y cómo responde Satanás a Dios? A ver, ya lo dijo la semana pasada en Job 1:9. Y para resumirlo, dice que no, pero Job está comprado, está sobornado, es un interesado. Solamente te obedece porque le bendices. Y nosotros, todos tenemos amigos, o gente en la familia, o quizás cuando uno estaba saliendo con el novio o la novia, uno se preguntaba, ¿este está conmigo por quien soy? ¿Me ama por quien soy? ¿O por mi posesión? ¿O por mi plata?
o lo que tengo, mi carro, y uno pregunta, y Satanás le dice al Señor, Job es un interesado, está comprado. Entonces, tenemos que preguntarnos también, ¿qué diría Dios a Satanás sobre nosotros? ¿Qué diría sobre Camilo a Satanás? Camilo es un hombre intachable. No sé. Jeff. Oye, Satanás, ¿has fijado mi siervo Jeff? Eso sí asusta. Y nosotros somos unos, y es chocante escucharlo, interesados con Dios. Nada más le acercamos cuando necesitamos algo, cuando queremos algo. Ayúdame, arregle ese, Señor. Te necesito ya. Yo lo he dicho en otra prédica, pero a veces, yo sé que suena difícil porque a veces somos abusadores. Vamos a seguir. Todos sabemos en Efesios 6, yo creo que lo leímos en la mañana. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo y tenebroso, y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Nosotros sabemos esto. Sabemos que Satanás es el enemigo que nos ataque. Pero sabemos que Dios también habla con Satanás para fijar. Yo no digo que eso es normal, que pasa siempre, pero pasó una vez por lo menos con Job. Entonces, leer todo eso causa confusión, un poco de confusión. Y por eso yo digo, por favor que escuchen atentamente, porque estoy diciendo en voz alta las dudas que tenemos, las preguntas que hacemos, pero no queremos hacerlo en público quizás. ¿Dios no está en control? ¿No es soberano? Claro que sí. Sabemos en el libro de Job que ya toda la familia, en el primer ciclo de ese ataque de Satanás, que muere la familia de Job, menos la esposa. Satanás le quitó todos sus bienes, toda su riqueza, que eran los animales. Pero Job responde bien en 1:21. Responde bien, a pesar de todo, Job no pecó en esa tribulación porque no culpó a Dios. No culpó a Dios. Al final de la primera prueba, Job se entristeció, pero también adoró. Si se fijan en su lamento, adora a Dios. Y si la primera conversación entre Dios y Satanás no era suficiente, vuelve a suceder lo mismo. Satanás está en la presencia de Dios otra vez. ¿Y qué le dice a Satanás? ¿Te has fijado, mi siervo Job? ¿Otra vez, Señor? Déjalo tranquilo a ese pobre Job. ¿Por qué lo vuelvo a preguntar? Y hay cosas en la vida, hermanos, que nosotros no entendemos, que no tiene explicación. Es lo mismo. Job recibió terribles llagas en la piel. Job quedó sin familia, sin sus posesiones. Y los expertos dicen que sufrió por meses así. Perdió su estatus social y le perdió también la cabeza. Porque todo estaba pasando a él. Y uno en la vida pregunta sobre la agonía de él. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Y la única persona en su familia que quedaba fue la esposa. ¿Y qué le dijo? ¿Todavía, Job, intentas conservar tu integridad
maldice a Dios y muérete. Uf. Yo sé que la señora estaba sufriendo, estaba acompañando a Job en su sufrimiento. Y no vamos a juzgar cómo se portó y si eso, cómo fue su postura delante de Dios, si eso fue algo imposible o no. Pero hace poco prediqué sobre Marcos capítulo 8. ¿Se recuerdan cuando Jesús está contando, enseñando a los discípulos lo que iba a suceder sobre su muerte? Y Pedro no quería aceptarlo. ¿Cómo le responde Jesús a Pedro? Aleja de mí, Satanás, dijo Jesús. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no del punto de vista de Dios. Y nosotros también podemos, cuando lleguen las tribulaciones y los conflictos en nuestros matrimonios, relaciones, aquí en la iglesia, podemos maldecir a los hermanos, a desanimar al esposo o a la esposa, y podemos participar con el enemigo. Eso fue otro ataque sutil de Satanás a través de la esposa de Job. Seguimos en Job 2. Terminando el capítulo 2, Job 2:12 dice: los tres amigos de Job comparten su angustia. Cuando vieron a Job de lejos, apenas lo reconocieron. Con fuertes lamentos rasgaron sus vestidos y echaron polvo al aire sobre sus cabezas en señal de dolor. Entonces, durante 7 días y 7 noches se sentaron en el suelo junto a Job. Y ninguno le decía nada porque veían que su sufrimiento era demasiado grande para expresarlo con palabras. ¿Alguna vez en tu vida te has sentido así? Que no tienes las palabras de expresar ese dolor, ese duelo. Sí, nos pasa. Nos pasa bastante, lamentablemente. Y al fin Job logra hablar. ¿Y qué dice en el capítulo 3, versículo 1? Por fin habló Job y maldijo el día de su nacimiento. ¿Y qué dice? Brevemente: que sea borrado el día en que nací. Versículo 3. Son palabras fuertes. Que sea borrado el día en que nací. Y sigue lamentando su vida. En versículo 11, ¿qué dice? Porque no nací muerto. Es una contradicción, nací muerto. Podemos sentir su dolor. Podemos identificarnos con su dolor, su confusión. ¿Cómo está obrando Dios en mi vida? Y yo me imagino que Job seguramente era intachable, un hombre de Dios, muy fiel. Pero a lo mejor, como nos puede pasar a cualquier de nosotros, pensamos que yo sigo bien al Señor, yo hago mis devocionales todos los días, asisto a la iglesia, Él está contento conmigo, no me va a pasar nada. Pero no es así, no es así. ¿Por qué? ¿Por qué suceden las cosas así? ¿Por qué se dieron así? Y nosotros entendemos esto en nuestras vidas. Job sufrió lo peor imaginable. Su sufrimiento fue una experiencia insoportable, física, social, económicamente, mentalmente, y se vio gravemente aún más por el desconocimiento de su causa raíz. Vamos a pensar en esto un poquito. Cuando nos pasa algo feo, está pasando algo, cuando estamos sufriendo,
Y si hay una causa, como que podemos como que aceptarlo mejor. Bueno, eso pasó por un descuido mío. Y conocemos o reconocemos la causa. Pero cuando uno está en dolor o se siente un duelo y desconoce la causa, es como que sufrir más psicológicamente. Yo conozco personas que tienen cáncer de pulmones y fumaron por 40 años. También conozco personas con cáncer de pulmón y nunca han probado ni siquiera un cigarrillo. ¿Por qué? ¿Por qué? Las cosas pasan así, la vida es así. Y Job estaba amargado, pero él no estaba fuera de control, estaba enojado con Dios, pero no lo maldecía, no lo maldecía. Estaba desesperado, pero no desafiante. Sentía un dolor intenso, pero no acusaba a Dios de ser injusto. La pregunta más importante, ¿cuál es? Muchas veces en la vida nosotros queremos llegar a la causa raíz. Queremos saber por qué pasó, y eso es normal. Deberíamos sentirnos así, porque eso es sentir responsable de tomar acción, de corregir algo, ¿cierto? Pero también muchas veces cuando estamos clamando a Dios, pidiendo a Dios, Dios explícame eso, exigiendo a Dios, tantas veces de preguntar y como que no contesta o no es la respuesta que quiero. Hay otra pregunta más importante. Los expertos dicen que hay 3 razones por el sufrimiento: el juicio, la disciplina y la prueba. Pero aunque entendemos que hay varias categorías de sufrimiento, no siempre conocemos la causa raíz. Parece que la categoría de sufrimiento de Job es prueba, pero no sabemos la causa raíz. Ni siquiera sabemos por qué. Podemos especular porque Jesús le habló de Satanás acerca de Job, pero no sabemos 100%. Pero ¿por qué las cosas pasan así? Entonces, las 3 categorías son juicio, la disciplina y la prueba. Y aquí en Amos 4 dice, eso en el Antiguo Testamento, Amos era profeta para la nación de Israel. Dice que pasaron hambre en cada ciudad y que hubieran hambruna en cada pueblo, pero aún así ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. Yo detuve la lluvia cuando sus cosechas más la necesitaban. Envié la lluvia sobre una ciudad, pero la retuve en otra. Llovió en un campo mientras otro se marchitaba. La gente deambulaba de ciudad en ciudad buscando agua, pero nunca había suficiente, porque aún así ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. Entonces la categoría de sufrimiento era el juicio, porque en ese entonces, en el Antiguo Testamento, había el pacto antiguo, la ley levítico, con esas personas, con el pueblo de Israel. Y también hay otros sucesos que no entendemos. Yo creo que en el estudio bíblico esta mañana alguien habló del Espíritu Santo. Después de Jesús, en el libro de Mateo, fue bautizado, sale de las aguas y de repente en el capítulo 1, el Espíritu Santo le lleva ¿para dónde? El desierto. ¿Para qué? 3 tentaciones con Satanás. Entonces Dios hizo lo mismo a Jesús que hizo con Job.
En Amos, Dios quiere a su amado pueblo, pero no le responde a él. Le manda juicio para disciplinarlo y llamar su atención. Yo creo que hace un año, estuve acá con un mensaje y hablando sobre mi hermana, que en ese entonces tuvo cáncer de seno. Y también le compartí con ustedes que antes de llegar a ese momento, yo por 2 años estuve yo orando al Señor, porque mi hermana no conoce al Señor. Y le di, y ya estamos medio viejitos, y ya yo quiero que mi hermana conozca al Señor, porque ya el tiempo está pasando, ya somos adultos. Señor, tiene que quitar ese apoyo que tiene en su vida, esas distracciones que tiene en su vida. Llama su atención. De alguna manera, Dios, haz lo que tiene que hacer. Y nosotros sabemos en nuestras vidas, cuando estamos orando así, con tantas ganas y deseos de cambiar, de buscar a Dios, es una oración poderosa, pero también es una oración peligrosa. La oración que menos me gusta hacer es para la humildad. ¿Me entienden? Yo soy un hombre orgulloso, necesito humildad. Y yo como que, aguántate, Jeff, porque lo que viene es sufrir. Y volviendo al tema de mi hermana, cuando ella me dijo, dentro de mí, yo dije, wow, mi hermana, lloré hasta que yo lloré acá, enfrente de todos ustedes. Pero también, yo veo a corto plazo, pero yo veo largo plazo que, wow, Dios está obrando en su vida. Está llamando su atención. Y nos pasa también. Entonces, yo he lanzado muchas preguntas. Me imagino que yo he creado incertidumbre entre ustedes con la conversación entre Dios y Satanás. En Isaías 45 dice, yo formo la luz y creo las tinieblas. Yo envío los buenos tiempos y los malos. Yo, el Señor, soy el que hace estas cosas. Entonces, ¿podemos culparle a Dios por las cosas malas que pasan? Podemos culparle a Dios por las cosas malas. Porque dice, se hace responsable. Envió los buenos tiempos y los malos. ¿Cómo podemos entender eso? Y otra vez estoy haciendo preguntas. Las dudas que las personas tienen para pensar juntos. Para entender más a Dios. Ok, mi esposo me dice, tú siempre traes una cosa bien profunda y de la historia y bueno, aquí está. Una sola imagen. Hace más de 2000 años atrás, un filósofo que se llama Epicuro. ¿Cómo es en español? Epicuro. Ok, gracias. Y él decía así, eso es el problema del mal, o la paradoja o trilema de Epicuro. ¿Y por qué eso es relevante? Porque eso es relevante. Porque eso se ve en el mundo, en la música, en las películas, en la ideología de las personas, de los amigos, que piensan así. El supuesto problema, que vamos a analizar rápido. Eso lo dijo Epicuro, y también ha dicho miles de filósofos desde entonces. ¿Es que Dios quiere prevenir el mal, pero no es capaz? Entonces no es omnipotente. ¿Es capaz, pero no desea hacerlo? Entonces es malévolo. ¿Es capaz y desea hacerlo? ¿De dónde surge entonces el mal? ¿Es que no es capaz ni desea hacerlo?
entonces, ¿por qué llamarlo Dios? Hay muchas personas en ese mundo, quizás tus vecinos, los compañeros en el trabajo, quizás personas en tu familia que piensan así. Pero saben que eso es mentira, eso es errada, una filosofía errónea. Pero ya los académicos ya no discutan sobre eso, porque eso ya está comprobado como mentira. ¿Y por qué? ¿Por qué? Sí, Dios es soberano, pero también nos da libre albedrío. Libre albedrío. Y el amor, siempre hablamos del amor. El amor es libre. No se puede obligar a alguien a amarte. Dios revela su carácter, sus obras en la historia a través de Jesucristo, pero nosotros tenemos la responsabilidad de contestarle, de tomar decisiones, de actuar, de obedecer o desobedecer. Entonces, ¿de dónde viene? Y Abel habló un poquito de esto la semana pasada. ¿De dónde viene el mal? La maldad existe o no existe. Sí, pero no. No, pero digo sí, pero no. Sí, pero no. Ok. Voy a comenzar con el no. ¿Cómo que la maldad no existe? ¿Quién creó todas las cosas? Dios. Génesis 1. Todas las cosas eran perfectas, completas, buenas. Entonces, ¿qué es la maldad? La maldad, y Agustín habló de eso 300 años después de Cristo, nos ayudó como iglesia a entender la maldad. La maldad, como dijo Abel la semana pasada, es la falta de presencia o la ausencia de Dios en el mundo. ¿Y cómo podemos entender eso? Como que un ejercicio cerebral, como la oscuridad. ¿Cómo se hace la oscuridad? ¿Se puede hacer oscuridad? ¿Cómo se hace? ¿Tú puedes producirlo? Sí. Quitar la luz. Dios se quita. Su bondad, su presencia. La iglesia, el Espíritu Santo, donde no hay Dios, hay caos, falta de orden. Entonces, pero la maldad no es una cosa, no es tangible, ni siquiera una fuerza unida. Es cualquier oposición a Dios. Y lo mismo como Pedro a Jesús, o la esposa de Job a él, cualquier oposición a Dios es la maldad. La maldad. Pero no se puede culpar a Dios. Somos los culpables. Vamos al siguiente. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué suceden esas cosas? ¿Por qué suceden esas cosas? Algunas veces sabemos, otras veces no. Pero ¿cómo es así? Si nosotros entendemos quiénes somos, tenemos limitaciones, ¿cierto? Ya con 44 años yo tengo que acostarme ya a las 11, porque ya se me acaban las pilas. Y yo tengo mucho más limitaciones. ¿Ok? Dios es infinito, nosotros somos finitos. Entonces, por definición de quién es Dios y quién es nosotros, hay cosas, muchísimas cosas que nunca podemos entender. No somos capaces de entender tantas cosas de Dios. Entonces, más adelante en el libro de Job, Job pregunta ¿por qué? ¿Por qué? Pero Dios nunca le responde bien. No le da una respuesta. Ni sabemos
exactamente por qué. Podemos especular porque no somos capaces de entenderlo. No podemos entenderlo. No podemos entenderlo. Entonces, aunque queremos buscar el por qué, la agonía de Él, porque a mí, porque yo sufro, porque yo tengo que pasar por todo eso. ¿Ustedes saben qué es eso? Buscando la información. Hoy en día la gente quiere eso la gente quiere tener información. Es el mundo digital en que vivimos, con la tecnología. Queremos información para tomar decisiones. Nosotros somos lo mismo. ¿Y por qué? Podemos volver al jardín, Génesis 3, yo lo tengo anotado acá. No me acuerdo el versículo. Cuando Eva quería comer ese fruto, la fruta, Satanás le dice, no vas a morir, pero vas a abrirte los ojos del conocimiento de lo bueno y lo malo. Y en esa palabra en hebreo es como que da el sentido como que Eva quiere ser como Dios, Entonces nosotros, es nuestra carne que queremos ser como Dios, tener el mismo poder que Él tiene, hacer lo que Él hace. Es parte de la rebeldía. Queremos tener eso. Entonces, hay una pregunta más importante. ¿Cuál es esa pregunta? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuál sería la pregunta? ¿Para qué? ¿Ok? No. Otra. ¿Cuál sería la pregunta más importante que nos tenemos que hacer? ¿Por qué qué? ¿Ok? ¿Tampoco? Hay una pregunta más importante. La pregunta más importante. ¿Puedes confiar en Dios? ¿Puedes confiar en Dios? Eso es la pregunta. Eso es la pregunta más importante. De tantas cosas que suceden en la vida, no sabemos por qué, la causa raíz. Llegamos a un momento, después de preguntar miles de veces, y llegamos al final, el cansancio de volver a preguntar, y Dios no me... La pregunta clave, la pregunta más importante que tenemos que hacernos, ¿puedes confiar en Dios? ¿Podemos confiar en Dios? Amén. Sí. Nuestra forma de ser como criaturas implica que hay cosas del Creador que nunca podemos comprender. ¿Ok? Eso es la parte, el entendimiento intelectual. ¿Ok? Pero a lo mejor reconocer eso no te ayuda el corazón pasar el dolor por lo que vivimos. Entonces, ¿cuál es el entendimiento emocional? Y escuchen eso porque eso es muy importante, porque no hay una filosofía en este mundo, no hay una religión que nos consuele como el cristianismo. Tenemos un Dios personal, relacional, que nos ama. Que la pregunta más importante es, ¿se puede confiar en alguien, en Dios, en una persona, un ser todopoderoso? Y Dios sufre con nosotros. Ese es el entendimiento emocional. Dios sufre con nosotros. Dios no nos llama a hacer algo que Él no está dispuesto a hacer. No nos llama a hacer algo que Él mismo no está dispuesto a hacer. Él nos llama a dar más de lo que Él está dispuesto a dar.
Dios nos llama a seguirlo, a ser como Él, a actuar como Él, y nos llama a representarlo. Dios nos llama a sufrir, como Él sufre. En 2 Corintios 1:5 dice, porque así como abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también por el mismo Cristo abunda nuestra consolación. Filipenses 1:29 dice, ¿por qué? Por causa de Cristo a ustedes les es concedido no solo creer en Él, sino también padecer por Él. Si vamos a resolver un problema, cualquier problema que tenemos en la vida, hay problema y queremos llegar a la resolución, tenemos que sufrir, tenemos que esforzarnos, trabajar, hacer algo. Pero ¿qué pasa con nosotros como pecadores? Gente con errores, malas decisiones. Tenemos un problema que no podemos solucionar. No podemos resolver el problema que tenemos. Entonces, ¿quién sufre por nuestro problema? Dios mismo, el mismo Jesús. El mismo Jesús. Dios nos va a hacer menos egoístas y menos egocéntricos. Entonces, es el proceso de sufrimiento. Nada nos humilla tanto como el dolor. Winston Churchill alguna vez dijo que la fatiga y el cansancio hacen del hombre un cobarde. Y es cierto. Es un gran consuelo saber que Jesús sufrió con nosotros y nos calma las emociones. El sufrimiento, por lo tanto, está relacionado con el amor. Con el amor. Y lo sabemos porque las personas más cercanas a nosotros nos causan sufrimiento. Pero la persona más cercana nos causa sufrimiento. Y antes que estás pensando en tu esposo o esposa, o tu mamá o tu hijo, piensa en ti. Porque mira, la pregunta más importante es si podemos confiar en Dios. Pero la otra pregunta muy importante es, ¿te importa que hace sufrir a otras personas? Esa parte de nuestra naturaleza pecaminosa, que nosotros estamos absorbados, enfocados en mi dolor, en mi sufrimiento. Y hasta ahora en este punto del mensaje hemos enfocado en tu dolor, en mi dolor. Pero los dolores de los demás, como hemos hecho a otros sufrir, a nuestro esposo, esposa, con nuestras palabras, actitudes, a nuestros padres. Yo en mi caso, yo digo, mi falta de paciencia con mis niños, o falta de mis prioridades. No solamente sufrimos, que yo sufro, que tú sufres, pero hacemos de que los demás también sufren. El problema que tenemos a veces es que estamos tan enfocados en nosotros mismos y entendemos el mundo a través de nuestras circunstancias. Pero eso no está bien, porque puede ser que yo estoy sufriendo. Mis circunstancias me dicen que Dios no es bueno, no me ama. Pero tus circunstancias, a lo mejor estás emocionado por algo, nuevo trabajo, no sé, algo emocionante, una bendición en tu vida. Y tus circunstancias te están diciendo otra cosa. Tenemos que enfocarnos en Dios, la roca que no se mueve, porque las circunstancias son pasajeras.
y siempre están cambiando. La solución es mirar más allá de nuestras circunstancias, dejar de entender a Dios y su realidad por nuestras circunstancias. La mejor manera de superar la depresión o la mentalidad de víctima es servir a los demás. Centrarse constantemente en mí, en mis necesidades, mis deseos, mis metas, mis sueños, en lo que voy a conseguir o lo que no tengo, es la depravación humana. Una concentración intensa en uno mismo. Pero también hacemos que Dios sufre. Dios sufre. Somos hijos de Dios. Es un padre que sufre. Voy a leerles algo que escuché por primera vez en una prédica hace un tiempo atrás. Yo tenía un amigo que estaba pasando por una tribulación. Bueno, es pastor. Y en su iglesia él se sentía traicionado. Y estaba pasando momentos muy difíciles. Perdió su trabajo, sus amigos en la iglesia, perdió muchas cosas. Y yo compartí esa prédica con él, y específicamente quería compartir un discurso que dio el señor presidente del Tribunal Supremo, el Chief Justice of the Supreme Court, John Roberts, de aquí de los Estados Unidos. Y se llama "Te deseo mala suerte". Escuchen bien. Te deseo mala suerte. Y eso pasó en una graduación, en la ceremonia en una universidad. Eso fue el contexto de John Roberts cuando le dio sus palabras. Ahora bien, diciendo a los estudiantes, los oradores de la ceremonia de graduación también les desearán buena suerte y extenderán buenos deseos. Yo no lo haré y les diré, porque de vez en cuando en los próximos años espero que los traten injustamente, para que conozcan el valor de la justicia. Espero que sufran traiciones, porque eso les enseñará la importancia de la lealtad. Lamento decirlo, pero espero que se sienten solos de vez en cuando para que no den por sentado a sus amigos. Les deseo mala suerte nuevamente de vez en cuando, para que sean conscientes del papel, del rol del azar en la vida, y comprenden que su éxito no es completamente merecido y que el fracaso de los demás tampoco lo es. Y cuando pierdan, como lo harán de vez en cuando, espero que de vez en cuando su oponente se rogue de su fracaso. Es una manera de que comprendan la importancia del espíritu deportivo. Espero que los ignoren, para que sepan la importancia de escuchar a los demás. Y espero que tengan el dolor suficiente para aprender y tener compasión. Tanto si deseo estas cosas como si no van a suceder, y que te beneficies de ellas, o no dependerá de tu capacidad para ver el mensaje en tus desgracias. Por lo tanto, el sufrimiento está relacionado con el amor, como dije. Y tenemos un Padre que nos ama.
nos ama tanto y nosotros, puede ser intencionalmente o involuntariamente, ofendemos al Señor. Hay muchas cosas en la vida que no podemos entender. Y quizás, yo sé que hay alguien aquí, estoy seguro que hay alguien aquí, hay varias personas aquí que están preguntando a Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y yo creo que es hora, y Job nos enseña que es hora de no preguntar tanto por qué, sino, ¿puedes confiar en mí, tu Dios? ¿Podemos confiar en Dios? No sabemos por las cosas pasan y ni siquiera lo entendemos. Voy a leer de Isaías 53, versículo 10. Eso fue el plan de Dios. Otro plan que no entendemos. Un plan que uno pregunta, Dios, pero ¿por qué lo hiciste de esta manera? ¿No pudiese sido de otra forma? La profeta Isaías, hablando de Jesucristo en el plan del futuro, formaba parte del buen plan del Señor, aplastarlo y causarle dolor. ¿Escuchan las palabras fuertes? Son palabras más o menos violentas. Aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró, y yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte, fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos y intercedió por los transgresores. Amén. Hay una señora, a lo mejor ustedes conocen a ella, se llama Joni Eareckson Tada. Cuando tenía 17 años, se lanzó en el mar y no entendió bien la profundidad del piso en el agua. Se fracturó la columna y más nunca podía caminar. De hecho, no se puede mover los brazos, no puede controlar nada desde los hombros para abajo. Y ella dice lo siguiente, porque ha vivido, ella ya tiene 75 años. Ella conoce una vida de sufrimiento. A veces Dios permite lo que odia para lograr lo que ama. Y hemos visto eso con Job. Hemos visto eso con Jesús. En Isaías 53. También dice que cualquier invitación a conocer realmente a Dios es una invitación a sufrir con Él. Sufrir con Él. Él sufre junto con nosotros. Dios sufre cuando nosotros maltratamos a otros. Por nuestra falta de justicia aquí en este mundo. Muchas veces nuestro sufrimiento no tiene razón para nosotros. Y Jesús mismo, Jesús siendo 100% hombre, 100% Dios, cuando estaba en la cruz, gritó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús se sintió abandonado para unirnos con Dios. ¿Confías en Dios? Vamos a dejar de preguntar ¿por qué? Y vamos a buscar a Dios para ayudarnos con la fe y con la confianza. La tercera persona de la Trinidad nos mora. O sea, el Espíritu Santo está con nosotros
nos acompaña en esta vida. Y uno de sus ministerios es consolarnos. A lo mejor hay alguien aquí que no se ha entregado su vida a Cristo. Si no estás caminando con Jesús, igualmente en este mundo vas a sufrir. Pero vas a sufrir solo, sin la ayuda de Dios. Si no tienes fe que Jesús vivió y resucitó, y que Jesús es el sacrificio perfecto para restaurar tu relación con Dios, entonces vas a sufrir en este mundo igual. No solamente en este mundo, pero en el próximo. Sin tener propósito divino, identidad como hijo de Dios, sin ayuda espiritual, sin la guía que el Consolador, el Espíritu Santo. Te invito a tener una relación con Dios a través de Jesús. Y para mis hermanos creyentes, yo sé que aquí hay personas, como dije, que seguimos preguntando, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí, Señor? Quizás Dios te va a responder tu oración, quizás no. Pero tenemos que reconocer nuestras limitaciones y poner nuestra fe en Él. Sí, la pregunta más importante es si podemos confiar en Dios. Él merece nuestra confianza. Dios quiere que sepan que no van a entender todo. No vamos a saber el porqué de muchas cosas, pero sí podemos confiar en Él. Nuestro problema es un problema de tiempo cronológico, de falta de paciencia. Esperamos tener el cielo ni la tierra ahora mismo. Pero tenemos que pasar un proceso. Dios está obrando a través de la rendición, redimiendo el mundo, restaurando el mundo. Y tenemos que pasar ese proceso para madurarnos. Sí, tenemos la victoria a través de Cristo. Y tenemos un aspecto de la victoria ahorita. Pero la victoria completa ya está en el futuro. No estamos preparados para recibirla, para gobernar con Él en su reino. El proceso de sufrir es formarnos, moldearnos y quitarnos el pecado. Es su plan para restaurarnos y restaurar la creación, para vivir con Él y con nosotros mismos en armonía. Necesitamos cambiar nuestra oración para sufrir bien, para perseverar y aceptar nuestra misión. Voy a cerrar con una oración y después vamos a cantar. Padre, gracias por tu palabra, que tenemos libros, tenemos la palabra en nuestros teléfonos, en nuestras mentes, a través del Espíritu Santo que nos ayuda a recordar. Gracias por la palabra que nos enseña, nos instruye, nos guía. Gracias por no solamente tu palabra, pero por una persona que nos mora y nos acompaña y nos guía, Espíritu Santo. No estamos solos en este mundo sufriendo. Gracias que no estamos llamados a hacer algo que tú no haces, que tú también sufres. Nosotros reconocemos que te hacemos sufrir por nuestra rebeldía, insultos, mal comportamiento. Señor, sigue obrando dentro de nosotros
para amarte mejor, amarte como mereces, para reconocer el pecado, odiar el pecado dentro de nosotros. Eso es una razón por qué sufrimos, para odiar el pecado. Ayúdanos, Padre. Padre, también te pido por los hermanos que están en esa ansiedad, esa angustia, que tienen un problema de salud, o alguien en su familia que tiene problema, o que va a tener una cirugía, o esperando un diagnóstico, o viviendo con una enfermedad terminal. Padre, te pido que ayúdanos a nosotros, que nos ayudes. Ayúdanos también a compartir cómo estás obrando en nuestras vidas, que a través de los desafíos y las tribulaciones, que nos mantenemos fieles a ti y que seamos testigos de ti y cómo estás moviendo nuestras vidas. Señor, te doy la honra en todo. En el nombre de Jesús, amén.